Mega Noticias, ahora. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Mega Noticias Ahora PM para revisar aquellas informaciones que está marcando esta jornada de día jueves 28 de mayo. Son muchas las noticias, partimos inmediatamente con una información de último minuto, porque motochorros le dispararon, ahí están las imágenes, y robaron también a una adulta mayor afuera de su casa tras extraer dinero desde un banco. Carlos Jara nos tiene esa información en este momento. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Último minuto. Hola Maribel, muy buenas tardes. Sí, lo que conocemos habitualmente como salida de banco es lo que ocurre acá en el sector de Nathaniel Cox, casi en la esquina con Eleuterio Ramírez en la comuna de Santiago, y en las imágenes se da cuenta respecto de lo que pasa con esta mujer adulta mayor, quien venía llegando a bordo de un taxi, se baja desde este automóvil para ingresar hasta su edificio donde ella vive aquí en Nathaniel Cox, y fue en ese momento cuando se acerca una motocicleta con dos sujetos a bordo, uno de ellos incluso con una mochila de Rappi, de estas delivery, y fue en ese instante cuando la abordan, comienzan a forcejear con ella, y este sujeto que estaba portando un arma de fuego realiza un disparo, el cual lo termina hiriendo en su pierna a esta mujer. Ella se encuentra fuera de riesgo vital, según la información que hemos podido confirmar. Fue rápidamente atendida por personal de Carabineros que llega en primera instancia en conjunto con equipos municipales de Santiago, y posteriormente trasladada por SAMU hasta la exposta central, donde está siendo atendida a raíz entonces de esta lesión. Ella había retirado 4 millones de pesos de una entidad bancaria acá en el centro de Santiago. Se desconoce hasta ahora desde cuál, pero sin embargo, cuando llega a este lugar, bueno, estos sujetos rápidamente la abordan. Seguramente podrían haberla estado siguiendo desde misma entidad bancaria donde ella retira este dinero, para posteriormente entonces sustraerle la cantidad de dinero que ella estaba portando, 4 millones de pesos. Se desconoce hasta ahora el paradero de los sujetos, porque una vez que cometen el robo y concretan finalmente este hecho, ellos terminan huyendo por Nathaniel Cox en dirección hacia el sur. Nosotros estamos acá muy cercanos, de hecho, a la zona del Parque Almagro, de calle Santa Isabel, donde se está trabajando por la CIP, quien ha hecho las primeras diligencias en poder entonces identificar cuál es la ruta de huida que llevan a cabo estos sujetos a bordo de esta motocicleta, esta especie de motochorros que de alguna forma atacaron a esta mujer y que lamentablemente además dan un disparo a ella en su pierna, pero que se encuentra fuera de riesgo vital, según la información que ya hemos podido corroborar con personal de Carabineros. Hasta ahora se está a la espera también de lo que instruye el Ministerio Público, porque yo te mencionaba, Maribel, que la sección de investigaciones policiales de Carabineros ha hecho las primeras diligencias autónomas, pero sin embargo, a la espera de lo que termine el Ministerio Público para poder de alguna forma comenzar una investigación, y eso hay que ver si se lo termina entregando el procedimiento a Carabineros o en definitiva a la Policía de Investigaciones. Nosotros pudimos acceder a las cámaras de seguridad donde se logra apreciar en todo momento a estos sujetos. Seguramente van a ser claves también para el trabajo investigativo que se realice y poder identificar a estos sujetos, como además otras cámaras que existan en el sector para ver la huida, la ruta que tomaron estos sujetos luego de abordar y dispararle a esta mujer adulta mayor que, reiteramos, está fuera de riesgo vital pese a recibir este disparo en una de sus piernas. Maribel. Sí, Carlos, mira, estamos mostrando precisamente las imágenes que tú nos estás relatando, que tiene que ver con la salida de esta mujer del taxi. Ella lo aborda, ¿cierto?, tras extraer este dinero desde una entidad bancaria, los 4 millones de pesos, y ahí se puede ver, una vez que ella se baja, cómo inmediatamente llegan estos motochorros, y tú lo señalabas muy bien, claro, hay ahí una persona con estas mochilas de Rappi, y claro, agreden, se nota que hay un gran forcejeo con esta persona adulta mayor, y lo más peligroso que tiene que ver con este disparo, afortunadamente no tiene otra consecuencia mayor, pero uno se imagina, por supuesto, el shock primero de esta persona, de esta adulta mayor, también el impacto balístico. Bueno, aparte le llevan, ¿cierto?, le roban todo el dinero que ella había sacado. Y lo otro importante, Carlos, es que acá a todas luces uno puede finalmente decir o
prever que hubo un seguimiento de esta mujer a la salida del banco. O sea, acá ellos sabían que esta persona había ido a esta entidad bancaria, había sacado quizás una suma importante de dinero y luego procedieron a seguirla. Eso también es importante, entendiendo que las autoridades policiales van a tener que seguir esa pista, ese recorrido también que puedan haber hecho antes y luego de haberse llevado este botín que deja a esta persona adulta mayor herida con una bala en su pierna. Claro, porque además se logra apreciar en las imágenes, Maribel, que esta motocicleta estaba estacionada acá en un sector de Nathaniel Cox, casi en la esquina con Eleuterio Ramírez, y de hecho al parecer ya estaban esperando a esta mujer, porque luego a esto llega este taxi donde ella venía a bordo, desciende, de hecho ahora tengo la duda si es una mochila de Rappi o de Pedidos Ya, pero es de delivery de alguna de las empresas la que estaba aportando este sujeto, y en ese momento es cuando la ven descender, que de hecho baja también un hombre que al parecer venía acompañando a esta adulta mayor, quienes hacen ingreso a este edificio, y es ahí cuando rápidamente se acerca uno de los sujetos con esta arma que además se logra apreciar cuando la está portando. Es un shock claramente para esta mujer víctima de este robo, pero también para zona residencial acá en Nathaniel Cox, donde está este edificio, porque los vecinos fuera de cámara mencionaban respecto de las situaciones que tienen que vivir a diario acá, con robos de celulares que ellos logran apreciar a veces desde sus balcones, que ocurren precisamente con motochorros quienes atacan a las víctimas cuando van transitando por la vía pública. Entonces son varios antecedentes que podrían entonces aportar si se trata o no de un grupo que seguramente ataca a personas en este lugar, o en definitiva, como tú lo mencionabas, estaban cercano a la entidad bancaria donde ella retira estos 4 millones de pesos y posteriormente hacen todo el seguimiento hasta llegar acá, hasta la zona de Nathaniel Cox. Entonces eso en cuanto a los registros y a quien finalmente el Ministerio Público determine quién lleva a cabo esta investigación, va a ser clave para poder dilucidar el trayecto que realizan estos sujetos a bordo de esta motocicleta, tanto para llegar hasta acá, si estaban siguiéndolo en este taxi desde la entidad bancaria o no, como también la huida finalmente por Nathaniel Cox en dirección hacia el sur. Claro, lo cierto es que si estaban detenidos ya esperando que esta persona, esta mujer adulta mayor llegara, era porque sabían el domicilio de esta persona. Entonces también ahí, claro, hay mucho todavía que indagar. Lo importante es que al menos esta mujer se encuentra bien, sin riesgo vital. Nos imaginamos que con un shock, por supuesto, de haber vivido esa escena tan violenta, y esperar, cierto, que se pueda dar con los responsables de esas imágenes que estamos viendo ahí. Y a propósito, para cerrar, Carlos, claro, nos dice nuestra directora y nos aclara que específicamente se trata de Pedidos Ya, este delivery que es parte, cierto, de estos ladrones que finalmente le roban a esta adulta mayor. Gracias, Carlos. Cualquier novedad volvemos contigo. Que esté muy bien. Buenas tardes. Abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y seguimos avanzando también en otras informaciones. El gobierno anunció que va a iniciar fiscalizaciones en empresas que contraten a migrantes irregulares. Matías Generet nos tiene los detalles a esta hora. Hola, Matías, cuéntanos de qué se trata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, se trata de un nuevo anuncio que realiza el gobierno desde el terreno, desde nuestra frontera, allá en Colchane. El director del Servicio Nacional de Migraciones efectivamente anuncia un nuevo mecanismo para controlar, en este caso, a las empresas que contraten a migrantes en situación irregular para trabajar en nuestro país, evidentemente fuera del marco de la ley. ¿Cómo opera este mecanismo? ¿En qué marco se inserta? Bueno, en el marco del combate del propio gobierno, como fue promesa de campaña de ayudar a solucionar el problema de la migración irregular. De ahí que, por ejemplo, esta medida está acompañada de otras, como la construcción de la zanja, la expulsión de migrantes en situación irregular. Bueno, y llega este mecanismo también a aportar a este ecosistema que pretende ayudar a resolver el problema, justamente, como les digo yo, de la migración irregular. ¿Cómo opera este mecanismo? Bueno, lo que se va a hacer es cruzar datos entre la Superintendencia de Pensiones y el Servicio Nacional de Migraciones. ¿Por qué la Superintendencia de Pensiones? Bueno, porque una persona que esté en territorio nacional puede acudir a una administradora de fondos de pensiones, AFP, para empezar su proceso de incorporación al sistema previsional.
De ahí que las AFP les entreguen un RUT, un código, una especie de código identificatorio que les permite justamente hacerle seguimiento al cliente, incorporar documentos a la ficha, por ejemplo, luego que los dineros queden asociados a ese perfil en particular. Bueno, eso se puede realizar de manera totalmente independiente de la situación migratoria que una persona tenga en nuestro país, que puede ser regular o irregular, pero dentro de la irregularidad puede ser porque o se está tramitando un permiso, o tiene, por ejemplo, un permiso laboral en curso o en trámite, o es efectivamente temporal y se ha vencido ese plazo. Bueno, estas personas que tienen este código pese a su situación migratoria, cuando ese código no está asociado a un RUT que opera en Chile de manera regular, es decir, a una persona con residencia o con permiso laboral efectivo dentro de la ley, bueno, entonces eso va a arrojar una alerta que va a levantar el Servicio Nacional de Migraciones, va a identificar a esa persona, su lugar de trabajo, la va a ir a buscar, va a fiscalizar a la empresa y es ahí cuando se pueden tomar distintos tipos de decisión. Una posibilidad es que la empresa regularice la situación, es decir, o desvincule al trabajador o termine efectivamente de tramitar el permiso laboral que puede estar en curso, que puede estar en tramitación. Y si eso no se logra hacer, bueno, los fiscalizadores y el propio Servicio Nacional de Migraciones le pueden cursar una multa a esa empresa, una multa administrativa que va a depender del tamaño de esta empresa, del grupo de colaboradores que tiene y qué porcentaje efectivamente corresponde a migrantes en situación irregular en nuestro país. Por lo tanto, es un cruce de información entre la Superintendencia de Pensiones y el Servicio Nacional de Migraciones a propósito de personas que están incorporadas en el sistema de cotización previsional, pero no cuentan con una situación migratoria regular que les permita trabajar en nuestro país, toda vez que en Chile está prohibido contratar a personas en situación migratoria irregular, pero no es delito, es decir, solo conlleva una multa para las empresas que así lo hagan y que caigan en esa conducta. Conversamos con el gobierno a propósito de este anuncio que, como les decía, viene acompañado de una serie de medidas y se inserta en los esfuerzos que está haciendo la actual administración para ayudar a resolver el problema de la situación o de los migrantes que están en situación irregular en Chile. Los quiero invitar a que pasemos a revisar justamente las palabras del gobierno a propósito de esta medida. El gobierno y el Ejecutivo en general tiene mecanismos para poder fiscalizar, pedir información, dentro de los cuales están las normas, dentro de los cuales está lo que el Servicio de Migración le ha oficiado a la Superintendencia de Seguridad Social para ir determinando quiénes son las personas que están cotizando. Es una cosa completamente normal para poder fiscalizar y eventualmente también poder hacer las notificaciones respectivas si fuera del caso. O sea, aquí no hay que ponernos nerviosos. Lo que quiere el gobierno es poder materializar los procedimientos administrativos a través de las notificaciones que sean necesarias. Bien, ahí está parte del anuncio del gobierno, cómo va a operar este mecanismo, y nosotros le consultamos a expertos sobre su implementación. ¿Qué tan factible es fiscalizar a varias empresas? Sabemos que hay miles de migrantes en situación irregular en nuestro país, varios de los cuales trabajan efectivamente en empresas de distintos tamaños en territorio nacional y por lo tanto, ¿cuál es la factibilidad de implementar efectivamente este mecanismo y que termine colaborando con el objetivo del gobierno, que es ayudar a solucionar toda esta situación que acompleja a nuestro país? Bueno, ¿qué dicen los expertos? Que si bien es una idea creativa, que el cruce de datos se puede hacer, no hay ningún problema con que la Superintendencia de Pensiones traspase estos datos al Servicio Nacional de Migraciones. Lo que sí advierten es que hay muchos migrantes que, estando en situación irregular en nuestro país y siendo parte además del mercado laboral de nuestro país, nunca se han inscrito, nunca se han adscrito a una administradora de fondos de pensiones. Por lo tanto, la verdad es que el grupo que está en una AFP y al mismo tiempo irregular sería bastante acotado, toda vez que, por ejemplo, en la industria de la agricultura, los temporeros muchas veces hay algunos casos en que se les paga, como se dice, en negro, es decir, fuera de todo el sistema. Son personas que ingresan en calidad de turistas, se quedan por la temporada de cosechas y luego se retiran. ¿Cómo detectar a esas personas? Bueno, este mecanismo no lo va a permitir porque evidentemente ese grupo de personas no tiene cotizaciones en una AFP, jamás ha hecho el trámite y por lo tanto jamás se le asignó este código en una AFP para finalmente iniciar o adscribirse al sistema de cotización previsional y por lo tanto eso no va a arrojar ninguna alerta para el Servicio Nacional de Migraciones. Es parte de la advertencia que hacen los expertos junto con dilucidar que no todos los migrantes en situación irregular en nuestro país efectivamente están sin ningún tipo de permiso de trabajo ni con la intención de obtenerlo. Muchos están en trámite, muchos además
vienen con permisos temporales y por lo tanto la verdad es que la variedad de casos que tendríamos en nuestro país haría que, más que el mecanismo en particular, aquí el rol importante lo tengan los fiscalizadores del Servicio Nacional de Migraciones para ir evaluando caso a caso cuál es la medida que corresponda. Los quiero invitar a que justamente pasemos a revisar las voces de los expertos con respecto a este anuncio del gobierno. No todos los extranjeros que tienen ese RUT provisorio se encuentran de forma irregular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay permisos de trabajo que pueden durar 30 días. O también pueden estar en trámite de este permiso de trabajo y solicitan esta autorización para trabajar con la visa en trámite. No tienen la obligación. Lo que pasa es que se va a ver expuesto a una multa, va a tener que pagar esa multa y posteriormente lo van a poder ir a fiscalizar nuevamente y lo pueden sancionar de nuevo porque sigue incumpliendo. Bien, parte ahí entonces de las advertencias que hacen los expertos. Destacar evidentemente que esto es un mecanismo que acaba de ser anunciado, todavía no hay cifras con respecto a fiscalizaciones que se hayan hecho y la verdad es que no se han comunicado metas, por ejemplo, en un mes, 6 meses o un año respecto de cuántas fiscalizaciones se quieren realizar, cómo se van a realizar justamente estos despliegues de fiscalizadores en empresas que presuntamente estén contratando migrantes en situación irregular. Por lo tanto, es evidentemente una situación en curso, pero ya está este anuncio, este nuevo mecanismo que ha ingeniado el gobierno con el cruce de datos entre la Superintendencia de Migraciones y el Servicio de Migraciones, que podría arrojar estas irregularidades en el sistema laboral y migrantes que tendrían que ser regularizados o desvinculados y empresas entonces que tendrían que estar pagando estas multas administrativas por contratar migrantes en situación irregular para trabajar en nuestro país. Sí, vamos a ver las repercusiones. Gracias, Matías. Buenas tardes. Bien, y seguimos con otra información. Un niño de 5 años murió luego de caer a una piscina al interior de un jardín infantil en la comuna de Calama, región de Antofagasta. El hecho movilizó a personal de carabineros y equipos médicos hasta el lugar. Todo ocurrió cerca de las 11 horas cuando la administración del establecimiento alertó a carabineros sobre la situación. A esa hora el menor ya había sido sacado del agua y funcionarios policiales le prestaron los primeros auxilios mientras llegaban los equipos de emergencia. Tras la llegada de los uniformados, también concurrió personal del SAMU para asistir al niño. Ya más o menos estabilizado, se trasladó al menor al hospital de Calama, pero lamentablemente falleció en el lugar a raíz de la inmersión. Luego del accidente, todos los niños del jardín fueron retirados del recinto, mientras el lugar quedó bajo resguardo para esclarecer lo ocurrido. Además, se precisó que el lugar estaba en un patio sin, al parecer, una medida de seguridad como una reja, que es un antecedente que ahora forma parte de las diligencias que buscan determinar cómo ocurrió esta lamentable y fatal caída del menor. Y cambiamos de tema. Casi 5 años después de que su candidatura presidencial se derrumbara en medio de uno de los mayores escándalos electorales de las últimas décadas, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentó una acusación contra Diego Ancalao Gavilán y otros 5 imputados, solicitando penas que en el caso del ex aspirante a la moneda suman 15 años de privación de libertad, esto por fraude electoral, falsificación reiterada de instrumento público y usurpación masiva de identidad. La presentación judicial ingresada ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago sostiene que Ancalao fue quien el 23 de agosto del año 2021 concurrió hasta las oficinas del Servicio Electoral para formalizar su candidatura independiente a la presidencia de la República, acompañando una nómina de 35.297 patrocinios ciudadanos. De ellos, 12.136 correspondían a respaldos electrónicos obtenidos a través de la plataforma del CERVEL y otros 23.161 aparecían certificados ante notario. Más información, por supuesto, en meganoticias.cl. Bien, son las 4 de la tarde con 28 minutos, hora de hacer un pequeño alto en las informaciones. Ahí vemos imágenes y postales de diferentes lugares de nuestro país. Vemos, por supuesto, la región metropolitana, Santiago, Valparaíso, absolutamente soleado, y también más al sur. Ahí está
Coyhaique, que con bastante niebla, no se puede ver mucho precisamente, nos imaginamos el frío. Oye, se viene un fin de semana también con temperaturas cálidas acá en la región metropolitana, cerca de 24 grados precisamente el día sábado. Nos vamos, pero quédese porque ya viene Roberto Sá, lo explica todo con peras y manzanas y también habla del Cyber Day y por supuesto también de las cuentas de la luz. ¿Qué va a pasar con eso? Vamos y volvemos. Mega Noticias, ahora. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Mega Noticias Ahora PM para seguir revisando las informaciones que están marcando esta jornada de día jueves 28 de mayo. Son las 5 de la tarde en punto y como siempre, por supuesto, le damos una bienvenida especial a aquellas personas que se integran a esta transmisión a través de la señal Mega 2. Conversamos inmediatamente con una de las noticias del día porque ahí lo vemos en imágenes. El presidente José Antonio Kast lideró la cumbre contra el crimen organizado transnacional organizado por nuestro país. Ahí desde muy temprano estuvo nuestro periodista Rodrigo Sánchez y nos cuenta finalmente las conclusiones. Hola Rodrigo, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Maribel? Muy buenas tardes. El Compromiso Regional de Santiago, así se llama el documento al que llegan los países invitados a esta importante cumbre por el crimen organizado, el crimen transnacional, en función de analizar cuál sería la mejor hoja de ruta en conjunto, considerando los países vecinos que comparten fronteras con Chile. Estamos hablando de Argentina, de Perú, también de Bolivia y además, como un invitado adicional a esta cita se encontraba Ecuador, Maribel. Esto porque Perú planteó la necesidad de contar también con la presencia de este país vecino, ya que todos los problemas fronterizos por los que pasa Perú también tienen como factor adicional la convivencia con Ecuador. Y esto fue una señal positiva, según los asistentes, porque es importante que esto como punto de inicio posteriormente se convierta en un trabajo mucho más coordinado y amplio que logre convocar también el interés de otros países que formen parte de este vecindario. Estamos hablando de América Latina. De hecho, en los próximos 180 días se va a comenzar a implementar una agenda de trabajo en conjunto entre los países asistentes para posteriormente, en un segundo encuentro que se va a desarrollar en Buenos Aires, ir midiendo las metas, los avances, si hay cambios en los diagnósticos y otras materias que eventualmente puedan darle más continuidad a esta labor. ¿Cuáles fueron los principales focos de este encuentro? El intercambio de información entre servicios de inteligencia, las policías y las fiscalías de los países que forman parte de esta alianza. De hecho, en este encuentro no solamente estuvieron presentes cancilleres, ministros de seguridad, ministros del interior, también representantes de las policías, del Ministerio Público de nuestro país, el propio Ángel Valencia, el fiscal nacional, tuvo la oportunidad de exponer ante los asistentes y además representantes del Servicio de Impuestos Internos, aduanas y otros organismos que algo tienen que decir en materia de seguridad. Aquí no estamos hablando solamente del combate al crimen organizado en terreno, sino que además de seguir la trazabilidad, la ruta del dinero, por ejemplo, cómo se están utilizando nuevas tecnologías a nivel internacional para cometer delitos y por supuesto también las legislaciones que cada país tiene en función de esta materia. La coordinación fronteriza fue otro de los temas que se abordó, la cooperación institucional entre los organismos técnicos y el fortalecimiento de los mecanismos regionales ante las amenazas comunes, la droga, los carteles y por supuesto la situación internacional inestable por la que está pasando el mundo en estos meses. Te quiero invitar a que revisemos parte de las declaraciones que entregó el principal anfitrión, el presidente José Antonio Kast, quien llegó a la Cancillería cerca de las 10 de la mañana para abordar diversas temáticas relacionadas con la seguridad y también darle un mensaje de bienvenida a los países asistentes. Aquí puede haber un antes y un después de lo que se acuerde en esta reunión, que puede ser inicial. Podemos decir que estos 5 países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado
va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades. Y esto, como lo decía nuestro ministro de Seguridad, tiene que pasar de las palabras a los hechos. Y hoy día nuestra región está en un momento muy privilegiado, diría yo, de encuentro entre naciones para poder combatir este flagelo. El crimen organizado está violando los derechos humanos de todos nuestros compatriotas. Y eso hay que enfrentarlo con decisión y con fuerza. Porque la libertad es, junto con la vida, el derecho humano que más debemos cuidar. Y en algunos casos vemos cómo incluso el crimen organizado atenta contra la democracia. Sí, ahí escuchábamos precisamente al presidente José Antonio Kast dando el vamos a este importante cónclave que se llevó a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue convocado por el canciller y donde se reúnen 5 países con un enemigo en común, decía el mandatario, que tiene que ver precisamente con el crimen organizado. 5 países, Rodrigo, donde hay algunos ausentes y que son bastante importantes. Sabemos lo que sucede con Venezuela cuando no hay relaciones diplomáticas y lo importante que es también ese país dentro de toda esta comunidad, entendiendo el crimen organizado y cómo finalmente quizás algunas de las personas que huyen de Chile a Venezuela, que han cometido un delito, es muy posible que puedan regresar, ser extraditados y enfrentar la justicia. Y hay un tema, Colombia tampoco está presente, donde también tiene mucho que decir en esta orquesta internacional para combatir el crimen organizado. Pero bien, la señal es contundente, es importante y uno se pregunta, Rodrigo, las metas, pero a mediano plazo. Tú decías que iban a haber 180 días para volverse a reunir, pero en el corto plazo, ¿cómo se va a materializar finalmente esta cooperación? Lo que planteaban los asistentes, Maribel, es que uno de los puntos importantes que hay que comenzar a agilizar es el traspaso de información entre instituciones. Claro está que debe haber un resguardo en relación a las investigaciones que se están realizando, esto en función de no alertar a las bandas delictuales que transitan entre países en el mismo vecindario. Ahí hay un punto esencial: ¿qué mecanismos se pueden utilizar para compartir esta información? Hoy en día ya se hace, pero evidentemente hay una necesidad de agilizar esos procesos. La extradición que tú también abordabas, evidentemente también mejorar la legislación en materia de extradición, generar confianzas, porque muchas veces son las confianzas políticas las que determinan ciertos ánimos institucionales en algunos países para realizar procedimientos judiciales o no. Y ahí hay un punto bien importante, porque estos esfuerzos de cooperación internacional en materia de seguridad no son nuevos, al menos como iniciativa. No es que al presidente Kast se le ocurrió por primera vez y que esto se está realizando ahora como un hito importante en nuestro país. Han hecho esfuerzos anteriores. La diferencia es que el presidente Kast lo tiene como una de las prioridades principales dentro de los primeros meses de gobierno, y la Cancillería lo tiene situado como una de sus 3 prioridades como Secretaría de Estado. La Cancillería tiene como objetivo central la seguridad en materia migratoria, en materia de crimen organizado a nivel internacional, el crecimiento como segundo objetivo, la cooperación comercial con otros países, y como tercer objetivo recobrar las confianzas institucionales a nivel mundial con distintos países. Evidentemente ahí hay temas de equilibrios políticos a nivel mundial que son delicados, pero esas son las señales que se quieren transmitir desde esta Cancillería, desde esta administración. Por eso se quiere poner el foco en la seguridad como un hito importante en nuestro país. Pero ahí hay un detalle, porque si bien es cierto, este encuentro logró reunir a 5 países, claro está, estos países tienen cierta sintonía política con el presidente José Antonio Kast. Algunos de ellos, como por ejemplo Perú, están en una situación inestable a nivel político, se están esperando los resultados de sus propias elecciones, entonces eso también va a ser un factor adicional. Pero la idea de este tipo de iniciativas es ampliarlo más allá de los colores políticos de los determinados gobiernos, y ese es el impulso que al menos reconocen durante esta jornada los asistentes, pretenden darle durante los próximos meses para que sean gobiernos de derecha, centro derecha, izquierda, centro izquierda, los que se vayan integrando poco a poco y logren tener una agenda en común. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, también abordó este tema en profundidad en la bienvenida que le dio a los asistentes. Te invito a que revisemos también esas declaraciones. Y lo importante es que el recuerdo de lo que estamos haciendo hoy día acá no sea que nos juntamos, sacamos una muy bonita foto, sino que efectivamente nos vamos a volver a juntar a medir resultados concretos.
Idealmente que nuestras agencias puedan no solamente compartir información, sino que, como decía el fiscal nacional, anticiparse. Si realmente operamos de manera comprometida, decidida, con confianza, podemos empezar a pillar al crimen organizado, el tráfico, el contrabando y todos los flagelos. Te señalaba anteriormente, Maribel, que el fiscal Ángel Valencia fue uno de los expositores también de este encuentro. Se complementó mucho con el diálogo que sostuvo el ministro Arrao con el resto de las autoridades de otros países. Y el fiscal nacional planteaba que en Latinoamérica vive cerca del 8% de la población mundial y, en contraste, concentra aproximadamente un tercio de los homicidios a nivel global. Estas cifras son evidentemente preocupantes y hablan de un fenómeno que de alguna forma está concentrado en nuestro vecindario, y es por eso que lo que tú señalabas anteriormente en relación a Colombia, Venezuela, incluso también Brasil, ojo con Brasil. Brasil es un país gigante, es una potencia en Sudamérica y también tiene un problema grave a nivel de migración irregular y también de crimen internacional. Entonces, tener en esta misma mesa a esos países obviamente es una obligación de aquí al corto plazo, y esas gestiones probablemente se van a estar desarrollando dentro de los próximos meses, considerando además que hay procesos eleccionarios en curso. Colombia y Brasil este año tienen elecciones. Colombia, de hecho, está a la vuelta de la esquina este fin de semana. Tienen procesos electorales. Y Venezuela, por su parte, bueno, está buscando su propia estabilidad política. Bien sabemos acerca de la intervención de los Estados Unidos a ese país, así que evidentemente hay que esperar también cómo se van desarrollando distintas materias a nivel político en esas latitudes. Vamos a escuchar parte de las declaraciones también que entregó el anfitrión de la mayor parte de esta cita, que fue el canciller Pérez Maquena, dándole relevancia al acuerdo que se firmó durante esta jornada. En 180 días nos volveremos a reunir para revisar los avances, porque vamos a tener avances. Queremos sumar fuerzas. El siguiente paso es presentar el compromiso regional de Santiago ante la 46ª Asamblea General de la OEA, a fin de convocar a más países del continente americano a trabajar en conjunto con el objetivo común: el combate a la delincuencia organizada transnacional. Este es un punto de partida y la base para un trabajo futuro. Hablábamos, Maribel, acerca de los indicadores, de las evaluaciones, de las metas, los plazos. Evidentemente hay temas que se tienen que ir materializando, decían los asistentes a este encuentro, para que la ciudadanía en cada uno de los países sienta que sus autoridades están tomando cartas en el asunto en relación a un tema tan delicado como la delincuencia transnacional. El presidente Kast, de hecho, daba algunos ejemplos. ¿Por qué no pensar en operativos conjuntos entre países a nivel fronterizo? ¿Por qué no pensar en equipos mixtos de investigación? ¿Por qué no tener intercambio actual y al momento de información para poder perseguir a los delincuentes? Todo eso es un ejemplo de cómo estas dinámicas pueden ir concretándose, de cómo las instituciones se pueden ir fortaleciendo en los países y finalmente tener una verdadera red de anticipación y también de persecución del crimen organizado a nivel transnacional. Es parte de las materias entonces que se abordaron durante esta primera jornada de trabajo, un hecho fundacional que esperan las autoridades, al menos asistentes a este hito en Santiago de Chile, tenga una segunda etapa, un siguiente episodio en Buenos Aires dentro de 180 días. Sí, eso es lo importante, que tenga continuidad efectivamente para poder ver materializarse, ¿cierto?, en las medidas que se puedan concretar, que se puedan ver en torno a detener, ¿cierto?, o acorralar lo que tiene que ver con el crimen organizado, que es tan importante. Y en una instancia, para cerrar, Rodrigo, donde además el presidente José Antonio Kast presenta al nuevo ministro de Seguridad, tiene palabras también ahí para Martín Arrau, quien estuvo presente en este importante cónclave. Muchas gracias, Rodrigo, que esté muy bien, buenas tardes. Igual, un abrazo, buenas tardes. Un abrazo. Bien, y vamos con otra información muy importante, porque la familia de la concejala desaparecida encabezó una manifestación a casi un año desde que se le perdió el rastro. Danilo Villegas nos tiene esos detalles a esta hora. Hola, Danilo, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Claro, se trata de una manifestación que está convocada a las 11 de la mañana de esta jornada aquí afuera del edificio de la Fiscalía Regional del Maule. Es Javiera, una de las hijas de María Ignacia González, quien llega en compañía de otros familiares, de amigos, de cercanos, para realizar una serie de reclamos, varias consignas que se emiten, carteles, letreros, afiches que son pegados justamente afuera del edificio de la Fiscalía Regional, aduciendo mentiras, falta de respuestas y argumentando también que sienten que esta investigación no ha sido liderada como corresponde, apuntando sus datos principalmente al fiscal Contardo, que está llevando a cabo las diligencias en esta investigación, que es de carácter reservado, recordemos, y que por cierto tuvo este último hito con el hallazgo de la placa patente durante la jornada del 11 de mayo como uno de los elementos más relevantes de los que han ocurrido desde incluso el día de la desaparición. Al día de hoy han transcurrido 348 días desde que María Ignacia González desaparece tras asistir a una reunión familiar y desde ahí nada se ha sabido de su paradero. Es por eso que han decidido venir acá, a manifestarse, a realizar también una serie de actividades que tienen programadas en camino a el año desde la desaparición, y dentro de eso hoy día estuvo estos reclamos megáfono en mano que se realiza fuera del edificio de la Fiscalía Regional. Precisamente es acá en donde dice Javiera que han habido elementos en donde ella reconoce presuntas mentiras que habrían emitido funcionarios de la Policía de Investigaciones y también el fiscal que estaba anteriormente, en relación principal a que en algún momento se le dijo que las cámaras de seguridad mostraban a su madre salir desde esta casa tranquila, subirse al auto y salir manejando. Con esa idea estuvieron por muchos meses hasta que luego se abre la carpeta, tienen acceso a los elementos que estaban dentro de esta investigación y ahí se percata que las cámaras de seguridad que habían en ningún momento acreditan, confirman que María Ignacia González haya salido manejando desde esa casa. Solamente se ve el vehículo en movimiento y luego el vehículo manejando a mucha velocidad sin la claridad si es ella o no quien va al volante. Ese es uno de los hechos que denuncian. Y por supuesto esto va de la mano con lo que ha ocurrido con esta placa patente que, insiste, le genera mucho ruido que haya aparecido en un lugar luego de tantas veces que ha sido periciado, y por cierto les da también para generar una serie de suspicacias en torno a este hallazgo que ocurre el día 11 de mayo en el río Loncomilla, en el mismo lugar donde se ha buscado tantas veces desde los primeros momentos de cuando desaparece María Ignacia González. Es por eso que se realizaron algunos cortes de calle acá fuera del edificio de la Fiscalía Regional del Maule. También fueron otros familiares los que llegaron hasta acá, que insisten, no van a detenerse, piden premura, piden también una mejor investigación, porque ya son 348 días sin tener una respuesta clara sobre qué ocurrió, o más bien dicho, no tener ningún tipo de respuesta sobre qué ocurrió durante esa jornada del 14 de junio cuando desaparece María Ignacia González, concejala de la comuna de Villa Alegre. En Talca está hoy día la atención en torno a esta manifestación. Conversamos con Javiera y también revela algún episodio asociado a la reunión que sostuvo el martes con el fiscal Contardo, en donde le habría dejado entrever una teoría que está manejando el Ministerio Público y que a ella para nada le hace sentido. ¿De qué se trata esto? Lo escuchamos a continuación. No hay nada programado, solamente estamos aquí para ejercer presión, para que el fiscal entienda que nosotras no nos vamos a detener hasta que se sepa la verdad. Estamos hartos de mentiras, estamos hartas también de que incluso el fiscal especule de que esto podría haber sido un accidente, que se podría tratar de algún problema cardíaco que llevó a mi mamá a dirigirse al río. Eso nos parece que es totalmente insensible y nos parece también que es un motivo grande para desconfiar ahora de él. Yo lamento mucho porque de verdad hemos tenido muy buena relación todo este tiempo. Él se ha mostrado disponible a juntarse con nosotras, pero después de que especule en la reunión que tuvimos el pasado martes de que esto también podría tratarse de un accidente cardíaco de mi mamá, yo ya pierdo toda confianza, sobre todo que después se encuentra la patente en las condiciones que ya hemos dicho. Claro, esta teoría que menciona Javiera tiene relación con un elemento que había desprendido en esta reunión que sostuvieron durante la mañana del día martes, antes de hacer público la confirmación del hallazgo de la placa patente del vehículo, y en donde finalmente le habría dicho que una de las hipótesis que se manejan es que ella podría haber sufrido algún tipo de infarto, algún problema que haya gatillado en un accidente. ¿Qué es lo que dice Javier en torno a esto y también el círculo cercano? Que si hubiese sido un accidente
simplemente era imposible que el auto hubiese terminado en el río. Para llegar al río, desde el lugar donde ella sale, hay que manejar más o menos 15 minutos a una velocidad constante. Por ende, si hubiese afectado algún tipo de infarto o algo por el estilo, habrían encontrado el vehículo, se habría estrellado, habría encontrado también parte de su teléfono, diversos elementos que habrían aparecido y que nada de eso todavía ocurre. 2 teléfonos tenía María Ignacia González, uno laboral, otro personal, ninguno de los 2 ha sido hallado. Son partes de los elementos que se han comenzado a desprender también a partir de la reunión del martes, del hallazgo de esta placa patente y por supuesto de esta convocatoria que se lleva a cabo acá fuera de la Fiscalía Regional de El Maule, en donde llega Javiera junto a otros familiares y amigos. Se va a cumplir un año, no hay todavía grandes avances en relación a esta investigación, más allá de lo que ha sucedido con este placa patente que fue identificada y que está siendo sometida a peritajes, con la gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo bajo el agua esta patente? ¿Es acorde a la desaparición de María Ignacia o tendrá una data menor y podría estar la posibilidad que esta patente pueda haber sido puesta por un tercero? Lo que sí se sabe, y ya lo han mencionado, es que están evaluando contratar peritajes privados para que de esa manera también realicen una pericia a este elemento por su cuenta. Algunos de los elementos que hemos conocido en las últimas horas. Conversamos con asistentes que han llegado hasta acá, hasta afuera de la Fiscalía Regional del Maule, que nos comentan su motivación para estar acá durante esta mañana, y esto es parte de lo que nos comentan. Cada vez nos decepcionamos más del Poder Judicial, que es corrupto, sobre todo este montaje que ha montado la Fiscalía para desviar la investigación. Aquí sabemos que hay terceras personas. Se vertieron un sinnúmero de teorías que nosotros en Villalegre nos reíamos, porque cuando se decía de que, como dijo Javiera, de que a María Ignacia le había dado un accidente cerebrovascular o que María Ignacia se había llegado en su vehículo al río, eso es totalmente insólito para las personas que somos villalegrinos. Son 348 días desde que se le pierde el rastro a María Ignacia González. Faltan pocas jornadas para cumplir un año que jamás sus hijas hubiesen imaginado que iba a pasar tanto tiempo sin tener una sola respuesta en relación a qué pasó con esta concejala de Villalegre, que ya cumple prácticamente 12 meses desaparecida. Desde el 14 de junio del año 2025 que se escribe este verdadero enigma policial acá en la región del Maule. Sí, ojalá que pueda tener un fin ya para esta familia. Muchas gracias, Danilo. Bien, y vamos a continuar con otra información muy importante, porque, ponga atención, los nuevos beneficiarios de gratuidad en la educación cayeron un 6%, esto tras un cambio de modelo de detección de anomalías. Uno se pregunta, ¿a qué se debe esta disminución? Bueno, estamos ya acá en nuestro estudio con Ingrid Olea, directora ejecutiva de Educación 2020. ¿Cómo estás, Ingrid? Gracias por acompañarnos acá en Mega Noticias Ahora PM. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, lo importante para aclarar, ¿a qué se debe específicamente esta caída? Son los nuevos beneficiarios que caen un 6% menos que no van a tener el beneficio de la gratuidad. Y se habla de que finalmente está el factor metodológico para otorgar este beneficio. ¿Qué cambió? Bueno, primero, importante aclarar lo que decías tú, que esto no aplica a los que ya fue asignado el beneficio, es solo a la cohorte nueva que entra al beneficio, y se hizo un ajuste que a nosotros nos parece que está bien, había que hacerlo. Este cambio en la metodología. ¿Es hacerlo más riguroso, por así decirlo? Efectivamente, es hacerlo más riguroso, probablemente es cruzar con otras bases de datos para asegurarse que la información es fidedigna de lo que se está reportando. Ya, ¿y eso pasó por qué? O sea, estamos hablando de que habían problemas, anomalías que se detectaron finalmente a la hora de inscribir los datos en este formulario único para postular a la gratuidad. Así es, los datos que reporta cada uno de los estudiantes que sale de cuarto medio debieran, como en la vida, distribuirse de manera homogénea, primer decil, segundo decil, tercer decil y así hasta el 10. Pero lo que estaba pasando en la distribución de gratuidad en nuestro país era que hasta el 6 tienen gratuidad y el 7 no había nadie. Habían muy pocas personas que terminaban clasificados en el decil 7
y el 8 y el 9, 10 que no tienen esta cobertura, porque el beneficio en el fondo que se pierde es demasiado grande. Entonces, de cierta manera había un incentivo perverso, que se le dice, a poder ajustar el ingreso que se reporta para calzar con el decil 6 y obtener el beneficio. Así es. Ya, o sea, eso había pasado. Y ahora con este cambio metodológico y esta caída en un 6%, ¿cómo observas tú esta cifra? ¿Era esperable luego de este cambio o les llamó también la atención la magnitud? Porque ¿de cuántos estudiantes aproximadamente estamos hablando? Sí, el dato de estudiantes, lo busco en un segundo, pero la principal diferencia es que antes de que esto se ajustara, realmente no sabíamos cuántos eran los estudiantes que, una vez que se hicieran estos ajustes, iban a quedar en otra clasificación. Entonces, ese 6% es un número que ahora nos venimos enterando, que esa era la anomalía y por eso se ve reducido. Ahora bien, hace ya más o menos un mes ya había sido ejecutado el decreto de modificación presupuestaria del Ministerio. Y en ese decreto ya se bajaban los recursos a la gratuidad. La gratuidad. Entonces, era algo que también se había hablado mucho en campaña, fue mucho debate con respecto a estos recortes. Se ejecutaron recortes en todas las carteras, acá en el Ministerio de Educación también, por supuesto, y uno de los puntos era la gratuidad. Claro, entonces eso aplicaba para el presupuesto 2026, para el presupuesto vigente. Entonces, dado que el presupuesto se estaba reduciendo, era más o menos esperable que el número de beneficiarios también se iba a tener que reducir para tener este ajuste con el nuevo presupuesto. Ya, y de acuerdo a eso, de acuerdo a los datos también, ¿no hay temor o riesgo de que personas que sí debiesen tener este beneficio finalmente no lo obtengan por estos cambios en la metodología? ¿Puede pasar eso o efectivamente la metodología es tan rigurosa que va a permitir que los que realmente merezcan y tengan, digamos, los requisitos van a obtener el beneficio? Eso siempre es una posibilidad. En cualquier política pública puede un estudiante estar reportando cierta información que es completamente cierta hoy día y el Estado está revisando una base de datos que es de hace 4 meses, que es de principio de año, y si la situación de ese joven cambió, podría entonces verse de manera injusta perdiendo el beneficio. Pero para eso, como eso puede pasar, es una posibilidad real, entonces hay instancias de apelación a las que pueden acudir estos jóvenes para poder entonces dar cuenta de que la información es fidedigna y es distinta de manera legítima a la que estaba en las bases de datos. Ya, eso es importante. Hay una instancia luego de que finalmente a mí me dicen, sabes que tú no tienes el beneficio de la gratuidad, yo puedo apelar mostrando otros datos, complementando información y así se puede revertir finalmente eso. Sí. Ya, pero ahora, considerando el escenario de los recortes en la gratuidad, esto aparte del cambio de la metodología, ¿cierto? ¿Cómo lo observan ustedes finalmente lo que se ha dado? Bueno, todas las carteras, digamos, tienen estos recortes, pero específicamente en tu área, en el área de educación. En educación, cuando se anunció este recorte, que en realidad no se anunció, nos enteramos por la prensa y después descargamos del sitio web de Contraloría, no hubo un anuncio, pero ahí pudimos ver que la mayor reducción era precisamente en educación superior, ¿sí? En educación superior era la mayor cantidad de recursos reducidos, seguido por educación escolar, seguido por educación parvularia. Entonces, evidentemente, iban a haber reducciones, pero para que hayan reducciones aún más grandes, entonces acá hay que entrar a hacer modificaciones en las leyes, porque la ley hoy día le entrega el beneficio hasta el 6º decil. Entonces, si quisiéramos reducir aún más eso, entonces habría que entrar a hacer un cambio legal que no ha ocurrido. El 5º decil, por ejemplo, no, menos. Claro, eso debiera ser con un cambio legal que hasta ahora no han habido señales de que se va a presentar algo así. ¿Podría pasar algo así, crees tú? Porque se tiene que reducir la gratuidad y uno se pregunta ¿de dónde? ¿Cómo lo va a hacer el gobierno? Claro, ahí los argumentos que tampoco hemos sabido mucho no tenemos declaraciones de cuál es el plan que se quiere seguir durante los 4 años, pero en el fondo lo que debiese pasar ahora es probablemente que se mantenga en el 6º decil. En el proyecto de ley original
bajo ciertas condiciones de crecimiento del país, esto podía eventualmente aumentar y eso se va a restringir. Y eventualmente yo no creo que haya una reducción de decil, ¿ya? Pero lo que sí probablemente va a pasar es que estas condiciones que están poniendo para los deudores del CAE, entonces van a tener como efecto un mayor ingreso en el Ministerio de Educación para el nivel de educación superior. Ya, vamos a estar pendientes ahí finalmente lo que pasa, pero sí lo que es un hecho, lo que es concreto es que hay una metodología más rigurosa y ya ha bajado un 6% este beneficio. ¿Tú piensas que este número puede ir creciendo? No creo que crezca en el inmediato plazo, porque esto es una asignación que se hace en ciertos momentos del año y ahora se hizo la de los estudiantes que están entrando a estudiar. Entonces, este debiera ser el número. Ingrid, vamos a seguir conversando, pero nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya estamos de vuelta. Ahora. Estamos de vuelta en Mega Noticias Ahora PM. Seguimos conversando junto a Ingrid Olea, directora ejecutiva de Educación 2020. Hemos hablado varios temas, pero centrado en la gratuidad y esta baja en el beneficio de los que quienes postularon para este año, de un 6%. Ahora, siguiendo en el ítem gratuidad, ¿qué te parece a ti este proyecto de ley que está en el Congreso Nacional, Escuelas Protegidas, donde uno de los nuevos requisitos para obtener gratuidad es no haber tenido algún tipo de condena por violencia escolar? ¿Va en el camino correcto o no? Bueno, lo que hemos hablado nosotros en relación a todo el proyecto de Escuelas Protegidas es un proyecto que tiene un enfoque que es más punitivo, castigador, que el enfoque formativo, que es el que toda la evidencia en todo el mundo dice que es el correcto y que tiene mejores resultados. Entonces, esta como amenaza de que si tienes una falta, entonces te vamos a quitar un beneficio futuro, nosotros lo vemos como que es un doble castigo. Primero una sanción en el colegio y luego una sanción que te persigue por varios años más en la vida. En la discusión se ha de algún modo retrotraído un poco porque se le puso un cierto límite a cuántos años dura la sanción, tras lo cual se podría acceder a la gratuidad. Pero es uno de un ejemplo más de cómo este proyecto está tomando un enfoque que, si bien nosotras entendemos que es necesario avanzar y darle más herramientas a los docentes y a los directivos para enfrentar una situación que es muy real y muy terrible. Claro, es parte de la realidad el tema de la violencia escolar en los recintos escolares. Bueno, el caso de Calama no lo habíamos visto nunca y también en otros focos, por ejemplo, no solamente en la región metropolitana, en varios recintos estudiantiles se ha visto estos focos de violencia entre los propios estudiantes, profesores, etcétera. O sea, es una realidad, pero el enfoque, que se castigue luego con gratuidad. Bueno, el enfoque que todos los expertos y expertas dicen que es el que funciona es un enfoque donde mediante las sanciones se educa a aquellos que cometen las faltas. Entonces, de ese modo, uno no termina motivando una conducta por miedo al castigo, sino que motiva la conducta porque ese estudiante entiende e incorpora en su forma de pensar que es lo correcto que hay que hacer. Entonces, este proyecto se va muy al extremo del enfoque punitivo. Ya, vamos a ver qué pasa, porque claro, siempre se presentan indicaciones también, algunos cambios, vamos a ver cómo sigue la discusión en el Congreso Nacional. Pero para ir cerrando, uno de los últimos temas tiene que ver con una publicación, que incluso sale en el día de hoy, publicada en el diario La Tercera, que tiene que ver con este nuevo rumbo que tiene el Ministerio de Educación ahora en esta nueva administración. Uno de ellos se enfoca en el sistema de admisión escolar, más conocido por todos como la tómbola, y donde uno de los temas o ítem en relación a eso es cambiarlo, revertirlo. ¿Cuál es tu posición? Bueno, en torno a ese tema, ahora recién estamos, esta es la primera como declaración de, ahora sabemos cuál es la posición que tiene el Ministerio respecto al sistema de admisión. Ahora bien, la evidencia que tenemos del sistema de admisión es que es por lejos el más eficiente para asignar las distintas vacantes a las familias y es un sistema que permite efectivamente a las familias decidir a cuál colegio quieren ir y no al colegio
aceptar o no aceptar a una familia. Ahora, el sistema de admisión, desde el año 2024 ya incluso, se empezó a discutir en el Congreso y actualmente hay un proyecto de ley que desde el año pasado sigue avanzando y ahora hace un mes, terminó su tramitación en el Senado y ahora le toca la tramitación en la Cámara de Diputados. Ese proyecto fue presentado inicialmente por senadores, pero se le incorporó las visiones de una mesa técnica transversal que convocó el Mineduc de la administración anterior, en la cual habían autoridades que hoy día están en el ministerio. ¿Sería un error revertirlo? Sería un error revertirlo, sin embargo, la mesa técnica proponía algunos cambios que sí son necesarios. Proponía incorporar algunos criterios, no para todos los estudiantes, no para todos los colegios, no en cualquier circunstancia, que son cambios que hoy día nosotros vemos en el trabajo que hacemos en 2020, que las familias los piden. Las familias, los establecimientos piden que en ciertos cursos, de cierto curso para arriba, un pequeño porcentaje, el colegio pueda decidir. Este colegio tiene cierto perfil, entonces vamos a priorizar la matrícula de estudiantes que cumplan con ese perfil. El problema es que eso en el pasado se usó para discriminar estudiantes. Claro, o sea, de ahí nace finalmente la medida de este nuevo sistema de admisión escolar. Claro. Bueno, es preliminarmente lo que se sabe, todavía no hay nada concreto al respecto, pero otro hecho que también sale en esta publicación tiene que ver con la Sala Cuna Universal. Es un proyecto de ley que lleva años y años en el Congreso Nacional. Ahora se van a presentar nuevas indicaciones por parte del Ministerio de Educación al respecto, también está el Ministerio del Trabajo. Finalmente una discusión complementaria de diferentes carteras. Se está dando ahí. ¿Cómo ven ustedes de que finalmente pueda ver la luz y que avance? Yo ahí vuelvo a lo primero que decías tú. Años que lleva esto. Sí. Entonces, que esto vea la luz, vamos a tener que verlo. Esto nace como una indicación, de hecho, que al principio se reclamó que era inconstitucional en la discusión de la mega reforma, así es. Y vemos primero con buenos ojos que esa indicación se haya recogido y hoy día estemos volviendo a discutirlo, ¿sí? Eso es lo primero. Y lo segundo es que evidentemente en Chile necesitamos una política de sala cuna con mucha mayor cobertura a la que tenemos hoy. Más amplia. Más amplia y que al final no ponga el peso de la crianza en lo que hoy día está puesto completamente en las mujeres. Sí, lo hablábamos también ahí con expertos laborales, que es otra mirada, no la mirada educacional, por ejemplo, pero que ahí claramente el empleo de la mujer es el que se ve afectado, porque ya no quieren contratar a la mujer número 20 para que esta empresa no tenga que tener este beneficio a sus trabajadores. Ahí también hay un impacto, por supuesto, en el empleo femenino. Sin duda, es una de las causas, creo, que hoy día nos tiene con las cifras de natalidad que tenemos y es una deuda que el país tiene. Nosotros tenemos políticas muy desarrolladas en muchos aspectos de la protección social y en esto no hemos logrado que la sala cuna pueda ser finalmente un elemento que permita el desarrollo laboral de las mujeres. Bien, vamos a estar pendientes de todos estos cambios que quizás están ahí en el horizonte, no lo sabemos todavía, pero algunos sí concretos con respecto a este dato. Un 6% bajó el beneficio de la gratuidad, esto por una nueva metodología. Ingrid, gracias por habernos acompañado acá en Mega Noticias Ahora PM. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bien, y nosotros seguimos, por supuesto, revisando otras informaciones que tiene que ver con lo que sucedió ahí en el aeropuerto de Santiago, que tiene que ver efectivamente con dos mujeres que fueron detenidas, esto por estafa. ¿Sabe por qué? Planeaban salir del país. Bueno, Julio Ahumada nos cuenta sobre este hecho y también otros hechos policiales. Hola Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, dos mujeres se fueron detenidas por parte personal de Carabineros en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Todo esto gracias a la rapidez de la denuncia de la víctima. Estamos hablando justamente de que estas personas estaban siendo protagonistas de una estafa de clonación de tarjetas. Todo comienza con una denuncia de esta persona, la víctima afectada, quien va hasta la comisaría número 55, personal de Carabineros. En ese sector
es donde informa de que sufre la clonación de su tarjeta. De hecho, había revisado algunos montos que no tenía conocimiento de tener algunos de ellos a su haber, por lo cual se percata de que son pasajes de avión que fueron comprados por parte de terceras personas. Carabineros comienza a monitorear, revisar cada uno de estos pasajes y se dan cuenta que el rango horario o la hora de vuelo de estos viajes es a pocas horas, a pocos minutos de ese mismo instante, por lo cual toma la decisión de ir en flagrancia a buscar a las personas responsables. Se coordinan con aeropuertos, se coordinan con aduanas y al momento de que esos pasajes sean validados, se concreta la detención de estas dos mujeres, 25 y 26 años. La de 25, de hecho, cuenta con antecedentes y un nutrido prontuario policial por delitos de diferentes características. Acá, por supuesto, el aspecto de lo que es la clonación de la tarjeta va a ser el delito por el cual tendrían que ser imputadas durante las próximas horas por parte de personal de Carabineros. De hecho, entregaron algunas declaraciones. ¿Qué tal si los revisamos a continuación? Logró la detención de 2 mujeres por el delito de estafa a raíz de una denuncia recibida durante la mañana asociada a cargos fraudulentos por la compra de pasajes aéreos en un vuelo internacional. Estas imputadas fueron detenidas al interior del aeropuerto internacional y quedaron a disposición de la justicia. Claro, ahí están las declaraciones por parte de personal policial comentando justamente la detención de estas dos mujeres y la seguidilla de acontecimientos que finalmente fueron ocurriendo en ese lugar. Cambiamos de tema, nos vamos ahora hasta la comuna de Recoleta, lugar donde Carabineros es partícipe de un procedimiento que termina con una persona fallecida. Hablamos de un hombre de 45 años con antecedentes, incluso con órdenes vigentes de detención, que había esquivado un control policial que estaba realizando la misma 30ª comisaría del sector de radiopatrullas. De hecho, ese personal policial que realiza ese control, el hombre esquiva esta acción y comienza a escapar. Choca cerca de 6 automóviles en su huida. Es perseguido por personal de Carabineros. Dentro de estas maniobras bastante violentas intenta atropellar a un funcionario policial. Responde este efectivo con la utilización de su armamento de servicio, efectuando al menos 2 disparos en contra de este conductor, que termina muy mal herido y de hecho termina falleciendo a pocos metros de ese lugar. La intervención de personal policial comienza a acrecentarse. Los vecinos se ponen cada vez más tensos en cuanto o violentos incluso a la presencia de personal policial. Se producen algunos enfrentamientos y es ahí donde equipo de orden público tiene que mantenerse en la zona para que los peritajes de análisis de los disparos y por supuesto la dinámica de los hechos se pueda llevar a cabo por parte de personal policial. Declaraciones que de hecho se entregaron a continuación, las vamos a revisar. El conductor del vehículo omite las instrucciones y señales de tránsito por parte de los Carabineros, iniciándose un seguimiento por el sector que está movilizándose este taxi colectivo. Y es en este trayecto que también choca por lo menos en 6 vehículos particulares que están estacionados en las calles. Por cuanto en una segunda advertencia, Carabineros también trata de detener la maniobra de este conductor y es que en esa circunstancia intenta atropellar a uno de los Carabineros, el cual hace uso en 2 oportunidades de su armamento de servicio, provocando lamentablemente el fallecimiento del mismo lugar de esta persona. Cerramos este informe policial comentando de una incautación. Hablamos de cerca de 6.000 artículos, entre carcasas, cargadores y auriculares falsificados. Todo esto descubierto por parte personal de la Policía de Investigaciones ante la denuncia de algunas empresas que informaban justamente de la falsificación de algunos productos que estaban siendo vendidos en las cercanías de la Plaza de Armas, en la zona de Santo Domingo, donde hay galerías que están de hecho muy enfocadas en la venta de estos productos. Llega personal policial, ingresa a 2 locales y encuentra estos 6.000 artículos tan solo en 2 de ellos. Son incautados. Toman posesión de esto personal de la Municipalidad de Santiago, que va a entregar estos elementos también a la Fiscalía Centro Norte como evidencia ante la posibilidad de la detención de los dueños de estos recintos que no estaban en la zona, pero sí se logra dar con el paradero de ellos, o por lo menos con las direcciones de estas personas que podrían ser formalizadas por delitos de ley de propiedad industrial o también de ley de propiedad intelectual. Eso sí, hay que señalar de que una persona fue conducida por parte personal de la PDI netamente por su condición migratoria irregular en nuestro país, por lo cual es llevado a autodenunciarse y dejar constancia de que se encuentra en Chile sin ningún tipo de documentación. Revisemos las declaraciones que entregó personal de la PDI justamente ante este procedimiento. Respecto de las incautaciones, en este minuto no podemos entregar una cifra, pero como ustedes pueden cuantificar y al apreciar, básicamente estos locales tienen gran cantidad de carcasas, accesorios y otros elementos que son distintivos y que constituyen
el delito de propiedad intelectual en relación a la aplicación de las marcas y logotipos que están registrados por las marcas en el subterráneo de este local comercial, donde hay mucha cantidad de acopio y de alojamiento de estas especies que pronuncié anteriormente. De esto se va a dar cuenta la Fiscalía, no hay detenidos hasta el minuto. Ahí están las declaraciones por parte personal de la PDI. No hay detenidos, cerca de 6.000 elementos decomisados, una persona conducida por su conducción migratoria. Todo eso ocurrió en el sector de Plaza de Armas ante la denuncia de empresas internacionales que denunciaban la falsificación de sus productos en la comuna de Santiago. Gracias, Julio, por todo ese reporte policial. Buenas tardes. Bien, y seguimos con esta información y este video que causó gran impacto, porque un conductor evadió una fiscalización y mire, arrastró a un carabinero. Bueno, Mauricio Hidalgo nos tiene esa información desde la región del Biobío. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Maribel? Buenas tardes. Claro, la verdad es que es impactante ver este video. Si uno lo ve a simple vista, uno no se percata de que en este vehículo azul que pasa a gran velocidad por la calle Rodríguez, la principal avenida de la comuna de Chiguayante, se ve justamente un vehículo azul pasando a gran velocidad, como decía, y atrás un carro policial. Pero claro, si uno lo pone más lento, por así decirlo, se ve justamente que va un carabinero colgando por la puerta del copiloto y avanzó prácticamente un kilómetro, y todo se origina claramente porque, según la versión de Carabineros, este sujeto habría evadido un control policial. En el momento de que Carabineros va a pedir los papeles del vehículo, este sujeto comienza entonces una rápida huida, y en ese momento estaba un funcionario de Carabineros puesto en el lado del copiloto y se afirma a la puerta y se comienza a avanzar a gran velocidad, sobre incluso los 70-75 kilómetros por hora en una zona urbana donde la velocidad máxima es 60 kilómetros por hora, y la verdad es que causa gran impacto y avanza por esta calle principal muchas cuadras, y después incluso llega justamente hasta el lugar donde estamos en este momento, donde logra zafarse, pero eso es varios minutos después y varias cuadras después. Decíamos prácticamente un kilómetro, incluso es lo que dice Carabineros, lo que avanzó este funcionario, cabo primero de la 7ª comisaría de Chiguayante, agarrado, afirmado en la puerta del copiloto de este vehículo, y que este sujeto incluso se dio a la fuga después de un control policial. Mira, pasemos a revisar lo que dice primero Carabineros y seguimos contando esta historia. En ese sentido es que este carabinero, al detectar la fuga finalmente de este conductor, del cual ya se había detectado que había una infracción que estaba presentando y que iba a ser motivo de un retiro de su vehículo, es que trata de evitar esta fuga. Y en ese sentido es que el carabinero queda en la posición del acompañante, de copiloto, miremos los lados derechos del vehículo, y que finalmente queda tomado de la puerta de este vehículo y es arrastrado. Hago presente que dentro de las imágenes que estamos analizando y que es parte de la investigación que se va a iniciar junto con el Ministerio Público a raíz de este hecho, es que el carabinero es arrastrado por varias cuadras, al menos unas 4 o 5 cuadras o más. Afortunadamente está en buen estado de salud, está siendo evaluado, tiene distintas lesiones, está el equipo médico por el momento haciendo las evaluaciones pertinentes. Sí, la verdad, Mauricio, es que la imagen es muy impactante. Claro, afortunadamente, lo decía ahí su compañero, él no tuvo ningún tipo de daño, quizás de riesgo vital. Bueno, tuvo que ir a constatar lesiones, pero la verdad es que es arrastrado a gran velocidad. Entonces, esto pudo haber tenido otro tipo de consecuencias, y donde, claro, aquí el que falta, el que tiene esta falla es precisamente la persona que intenta escapar, huir, luego de que finalmente, claro, él no tenía los papeles al día, estaban vencidos, etcétera, donde hay que enfrentar la justicia, no escapar de esa forma, y aún poniendo la salud, la vida en peligro de este funcionario policial que estaba haciendo la pega, estaba haciendo su trabajo. Ahora, Mauro, ¿qué pasa con este conductor? ¿Quedó detenido? ¿Será formalizado? ¿Qué podemos contar de las consecuencias que podría tener tras ese hecho? Claro, afortunadamente, como lo decía ahí el comandante Juan Rubio, que es el subprefecto de los servicios de la comisaría de Concepción, él dice que está en buen estado de salud. De hecho, ahora a las 7:30 de la tarde va a haber un parte médico, está fuera de riesgo vital, pero claro, su salud es bastante complicada, tuvo bastantes lesiones, hematomas, principalmente en la cabeza y también en sus piernas. ¿Qué se sabe de este sujeto? Ahí hay otra historia también, Maribel. ¿Por qué? Porque este sujeto habría sido controlado primero por Carabineros. Se trata de una
una persona, un hombre de 24 años, chileno, y este sujeto iba de Uber, iba con unos pasajeros, incluso ahí es cuando Carabineros lo trata de controlar y él dice, voy con unos pacientes, van de urgencia al consultorio acá en Chiguayante. Y Carabineros dice, claro, yo los voy a escoltar, lo escoltan, pero claro, después se dan cuenta de que tenía que hacerse efectivo este control y posteriormente a ello lo llevan a la comisaría y ahí es donde le piden los vehículos del auto y ahí se dan cuenta entonces de que estaban todos los documentos vencidos, es decir, no estaban al día, y ahí este hombre se da a la fuga y comienza entonces esta persecución y es donde se aferra este cabo primero de 35 años de la séptima comisaría de Chiguayante. El conductor obviamente fue detenido y va a pasar mañana a control de detención el juzgado de garantía de Chiguayante. Mira, pasemos a decir lo que nos comentaba precisamente el director de seguridad de la municipalidad de esta comuna. Ya. Se le pide efectivamente a un vehículo detenerse, el vehículo accede a la detención, indica que iba con pasajeros porque se entiende que era un vehículo de transporte de pasajeros de la línea y de la aplicación Uber. Carabineros, entendiendo efectivamente la emergencia de que llevaba a unas personas a un centro de asistencia de salud pública, lo guían, le permiten llevar a estas personas al centro de salud, luego lo dirigen efectivamente a la séptima comisaría y desde este espacio físico se le hace el control de los documentos que no contaba, no tenía documentos del vehículo y a raíz de aquella situación esta persona, tanto al negarse se comienza a generar una discusión y se da la fuga. Bueno, claramente el conductor tomó una de las peores decisiones de su vida que tiene que ver con intentar huir. Acá debió haber enfrentado a la justicia, claramente no poner en riesgo también la vida de este funcionario de Carabineros. Es un video que, claro, fue grabado y que por eso uno puede, en el fondo, tomar el impacto que tiene finalmente todo lo que estamos viendo ahí, porque es gravísimo, es muy grave. Acá él pudo haber terminado con lesiones quizás de mucho más cuidado. Tú decías, estás sin riesgo vital, pero con hematomas, heridas y un shock, por supuesto, de este funcionario policial. Ahí es posible ver, ¿cierto?, lo que pasó con este funcionario. Ahora, ¿qué pena se arriesga? ¿Por qué delito va a ser formalizado? Porque acá estamos viendo de que se puso en riesgo la vida de un funcionario de la policía que estaba haciendo su trabajo. Claro, los antecedentes ya están, el Ministerio Público ya está informado de esta situación. De hecho, yo les decía a Maribel que mañana va a ser este control de detención. Le preguntamos a Carabineros también que por cuál era el delito. Ellos decían, bueno, los antecedentes los tiene ahí el Ministerio Público. Lo más probable es que sea por lesiones, dependiendo del tipo de lesiones, porque esto todavía está en reserva. De hecho, ahora van a dar un parte médico. Yo les comentaba qué tipo de lesiones tuvo, si lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas, o incluso puede ser un homicidio frustrado en contra de Carabineros en servicio. Por ahí podría ir entonces la figura legal por el cual va a pasar mañana a formalizaciones de cargos, pero todo eso también dependiendo de las lesiones, la constatación de las lesiones que tuvo este carabinero en servicio. Nosotros, Maribel, pudimos conversar con varias personas de acá de Chiguayante, de esta comuna que más bien es tranquila, y incluso conversamos con el dueño del negocio, que es donde se grabó esta imagen, que es impactante, donde se ve este vehículo a gran velocidad pasando con una patrulla ahí siguiéndolo de cerca, y él nos dice que escuchó solamente los ruidos, sintió la baliza, salió a mirar, había mucha gente mirando, pero él no se percató de que había un carabinero colgando la puerta de este vehículo azul, pero después cuando se va a revisar las cámaras de seguridad, ahí se percatan que efectivamente iba este funcionario que finalmente se logró soltar acá, en este lugar, a donde estamos nosotros, a mi espalda. Ahí logró zafarse y el vehículo posteriormente siguió su vida, pero ahí afortunadamente logró la detención de este sujeto, ya lo decíamos, de 24 años. Mira, pasemos a escuchar lo que dice justamente este testigo. Venía entrando un amigo, se escuchaban obviamente ruidos de bocinas y me dijo, no puedes creer lo que acabo de ver. Así que revisamos las cámaras y había una persecución de carabineros a un vehículo azul y un carabinero colgando por la ventana del copiloto a una velocidad mucho más de 70 kilómetros por hora.
Claro, ahí decía entonces, para ellos les llamó mucho la atención esta persecución primero, pero después cuando revisaron las cámaras de seguridad se dan cuenta de que iba este funcionario de Carabineros de la 7ª Comisaría de Chiguayante ahí colgando de este vehículo por varios kilómetros, aproximadamente, o más de un kilómetro, logró, después de más de un kilómetro, logra entonces zafarse, quedó justamente en este lugar y ahora en un rato más, a las 7:30, 20 horas, va a haber un parte médico, está en el Sanatorio Alemán de acá de Concepción, entonces recuperándose y vamos a saber qué lesiones y lo más probable es que este sujeto que ya está detenido va a pasar mañana entonces a control de detención y formalización de cargos. Perfecto, Mauro. Seguiremos muy pendientes de todo aquello. Que estén muy bien, buenas tardes. Y nosotros hacemos un alto en las informaciones, pero a la vuelta todo sobre el deporte. De la tarde con 6 minutos, estamos de vuelta en Mega Noticias ahora PM. Ponga atención a lo siguiente, porque podría haber ahí un impacto económico nuevamente en el hogar. Crece la preocupación entre los chilenos ante el inminente alza en los precios del pan. ¿A qué se debe? Bueno, Florencia Saror nos cuenta sobre esto. Hola Florencia, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Claro, porque durante toda la mañana hemos monitoreado el valor que tiene el precio del pan, porque se anticipa un nuevo golpe al bolsillo, sobre todo por el valor del kilo de este producto que sabemos que es un imperdible en la mesa de cientos de familias chilenas, que se utiliza durante la mañana, se utiliza durante la tarde y es más, Chile está como entre los países que más consume este alimento en el mundo. A mi espalda ustedes ven distintos panes porque estamos en Pan León para justamente ver cómo ha cambiado el precio de este producto, sobre todo porque se anticipan nuevas alzas. Recordemos que todo lo que ha pasado en nuestro país con el precio de los combustibles, con el precio del gas, ha hecho que también esto se vaya encareciendo, a pesar que durante muchos años el gremio mantuvo, de hecho, el precio del valor del pan congelado. Debido a todo lo que ha sucedido, ya son varios, de hecho, que han tenido que traspasar esto sí o sí a precios o también a la cadena logística, explicando que justamente es eso lo que más subió, el petróleo, en lo que es la distribución del pan. Es por eso que algunos economistas ya advierten que para unos próximos meses podría existir un alza entre un 10 a un 15%, es decir, aquel valor que ronda entre los 2.300 o 2.500 debería subir de acuerdo a lo que ya se pronostica por parte de los expertos. Nosotros conversamos, de hecho, con personas que ya han comentado qué les parece el incremento de este alimento tan esencial como es el pan. Pasemos ahí a revisar qué fue lo que dijeron. Pésimo en ese caso, o sea, es uno de los alimentos esenciales en Chile. Los chilenos en sí consumen pan todo el día y que suba es relativamente malo. Todos los bolsillos se van a ver afectados por eso. Malo para el bolsillo, porque todos ya estamos con la soga al cuello y más si nos van a subir algo tan básico que es el pan, malo. Pésimo para nosotros. Y el pan lamentablemente es como una necesidad que tenemos hoy día, como que es difícil de reemplazarla por otras cosas. Uno trata de buscar de repente alternativas, pero está difícil igual. Bien, escuchábamos ahí variedad de opiniones bastante negativas de lo que va a ser esta alza que podría llegar durante los próximos meses. Primero por este factor interno que conversábamos antes con todo lo que fue el valor del precio de los combustibles. Recordemos que lo que más subió fue el valor del diésel, uno que es imprescindible en la cadena logística, también en los hornos, y a eso sumamos, por ejemplo, lo que fue el precio del gas. Se entiende por esa parte que va a subir eventualmente ya el valor del kilo de pan. Pero hay factores externos que sí o sí llegan. Muchas veces nosotros hablamos de la guerra, pero a pesar de que suena como algo lejano, llega igualmente a nuestro país. En Estados Unidos existe poca cantidad de comercialización de lo que es el precio de lo que es el pan, y esto ha hecho que también se vaya reduciendo la oferta en cuanto a este producto. Por lo tanto, se espera que toda aquella harina que sea importada desde ese país
va a llegar por supuesto más cara y va a aumentar aún más el valor del precio del pan. Esto todavía sigue siendo condicional porque falta ver cómo se va a ir comportando el mercado, porque esta materialización del alza sería para el próximo año, para el 2026, que se encarecería aún más por este factor externo, la alta demanda, la poca oferta que existe en Estados Unidos, sobre todo también la importación de harina, considerando que Chile igualmente importa trigo, a pesar de que también lo hace a través de la forma local. Cerca de un 60% es importación y lo otro es producción nacional. Si a eso también le sumamos que la poca cosecha interna, producto de los pocos fertilizantes, también debido al conflicto externo, ha hecho que los precios se vayan ya poniendo cada vez más tensos, sobre todo si vamos ya aproximándonos a lo que va a ser el 2027. Así que para ahí se espera un próximo incremento, todavía monitoreando con lo que va a pasar con el valor del pan. Tenemos declaraciones de Indupan, también de especialistas que hablan de aquello. Pasemos también a escuchar qué fue lo que dijeron. Podemos tener dos efectos, uno que es en el corto plazo, que está más asociado a lo que ha subido los costos de transporte, es decir, distribución para lo que es el pan, y además los insumos que necesitan las panificadoras. Esos dos efectos los vamos a tener en el corto plazo, y que ya la Federación de Panaderos ha dicho de que esto podría subir entre el 10 al 20% dependiendo de la estructura de costos que tengan, y por lo tanto podríamos tener un pan ya más cercano a los 2.500 pesos, pasando de los 2.000, 2.200 a los 2.500 pesos el kilo. Hay una información que apareció la semana pasada de parte de Estados Unidos, en la cual tienen una baja de producción de trigo que no la habían tenido, si no me equivoco, con 40 o 50 años. A lo cual sacaron alrededor de un 38% menos de producción para poder distribuir. Y en el caso de Chile nosotros compramos cerca de un 70% del trigo de lo que es de producción panadera. Viene completamente de afuera, en barco. Nosotros subimos una cantidad de precios a lo que es el reparto, porque ahí era donde más nos afectaba esta alza. En el caso aquí de la venta público directa, no hemos hecho alza todavía. Bueno, y para ejemplificar, por ejemplo, acá el pan frica ustedes lo ven a 350, la flauta a 300 pesos, la lengua también a 300, la dobladita 450, porque sabemos que necesita también más ingredientes, el bocado de dama a 300 y la marraqueta a 300 pesos. Acá hablamos de cada uno porque se vende por unidad. Sin embargo, hemos monitoreado que el precio ronda desde los 2.300 e incluso hasta los 2.500, 2.600 en algunos lugares, es decir, varía sobre todo del local, pero también de la lejanía en cuanto se tiene la misma producción del trigo en caso de que se ocupe harina local. Algo que sin duda preocupa, como yo les decía, lo que es el valor del kilo de pan, considerando lo importante que es en la mesa de muchas personas, que a veces suple de hecho otros alimentos, y que es algo que también llama la atención, por supuesto, de distintas personas, también de políticos que ya hacen ya un llamado de atención para poder contener todo lo que son estas alzas. Pero ¿qué es lo que se está dando a conocer, que se propone? Tenemos también parte de aquello, pasemos también ahí a revisar. Bueno, si el gobierno no interviene con urgencia para frenar el impacto del alza en los combustibles y los costos de producción en el agro, el precio del pan y de los alimentos esenciales va a seguir escalando a niveles insostenibles para las familias. El Ejecutivo no puede seguir siendo un espectador pasivo, me refiero, mientras los costos se trasladan al bolsillo de los chilenos. Se necesitan medidas económicas concretas y una coordinación real para proteger la cadena de producción de alimentos antes de que la situación sea irreversible. La advertencia sobre un eventual aumento en el precio del pan es una señal de alarma que no podemos ignorar. El pan es el alimento fundamental de la mesa de las familias chilenas, y una alza desmedida golpearía directamente el bolsillo de la clase media, que ya se encuentra completamente asfixiada por el costo de la vida. Apoyaremos las iniciativas que sean necesarias siempre y cuando el Ejecutivo cumpla con soluciones concretas, proteja a nuestros agricultores y asegure que el precio de los alimentos esenciales no se vuelva inalcanzable para la ciudadanía. La advertencia sobre un eventual aumento del precio del pan no puede tomarse a la ligera. Estamos hablando del impacto directo en la mesa de miles de familias chilenas. Si hoy pequeños y medianos agricultores no están sembrando por falta de insumos, fertilizantes y apoyo concreto del Estado, lo que estamos viendo es una grave falta de gestión del gobierno de Kast. Si no hay medidas urgentes para garantizar apoyo a la producción agrícola, el alza del pan y de otros alimentos básicos la terminarán pagando nuevamente las familias chilenas.
Bien, entonces ahí está esta propuesta por parte del mundo político. Lo que ya se proyecta entonces es un alza a mediano plazo entre un 10 a un 12, dependiendo ahí cada local, debido a lo que ha sido este factor interno que ha presionado. Sabemos que es el alza de los combustibles, el alza del valor del gas, el alza que va a tener muy prontamente la luz, distintos factores que han ido encareciendo todo lo que es la materia prima, también el pan de por sí. Así que vamos a estar atentos, monitoreando qué pasa a corto, mediano y también a largo plazo en un futuro con el valor del precio del pan. Sí, pues un nuevo golpe al bolsillo. Muchas gracias, Florencia. Mega Deportes. 6 de la tarde con 15 minutos, hora de revisar la información deportiva y para eso ya me encuentro junto a Jade Quiñones. ¿Cómo estás, querido Jade? Hola, Maribel, muy bien, muy contento y expectante porque ya no queda nada para que inicie una nueva cita planetaria, que es lo que los amantes del fútbol están ahí, ojo al charqui, esperando a que qué pueda acontecer. Y mira, yo te traigo una historia particular, vamos a estar trayendo distintas historias sobre mundiales y te voy a hablar sobre, para algunos, lo que es el mundial más polémico de la historia y es el mundial de 1934. Es un mundial que fue el primero en tener eliminatorias, pero donde algunos, recordemos, primer mundial 1930 en Uruguay. ¿Qué pasó en ese mundial? Italia se enoja porque dice el mundial tiene que jugarse en Europa, porque acá nace, en Inglaterra tiene que disputarse la primera cita mundial. No, la FIFA dice se va a realizar en Uruguay e Italia dice yo no voy a este mundial. ¿Qué es lo que pasa? Que Italia es el organizador posteriormente de Italia 1934. Pero ¿qué es lo que pasa con esta situación? Esto se hace bajo el régimen de Benito Mussolini. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí se dan varios hechos importantes. El primero, solamente 16 clasificados y comienza sin una fase de grupos, sino que muere de forma directa. Pero ¿qué es lo que llama la atención y por qué se transforma en el más polémico? Porque los árbitros tenían designado que en cada uno de los partidos tenían que hacer el saludo nazi. Y aquí es donde se pone un poco turbia la historia. En el segundo partido, Italia, que termina coronándose campeón de su propio mundial, en el segundo partido se enfrenta a España. ¿Qué es lo que pasa? Iba perdiendo, terminan empatando 1-1, pero en este tiempo no habían tarjetas rojas ni tampoco cambios. Y fue tal el nivel de violencia de ese partido que terminó con 7 lesionados y el partido no se pudo terminar. ¿Qué es lo que pasa? Por primera vez en la historia ese partido no se pudo terminar y tuvo que reanudarse al siguiente día. Es la primera vez en la historia en el que un partido del Mundial no se termina por jugar y tiene que finalizar en otro duelo. Claro, son hechos que llaman la atención y posteriormente Italia termina coronándose campeón de este mundial, su primera estrella, pero el día anterior es donde surge también y se suma una nueva arista a esta polémica, en donde Benito Mussolini llamó a los árbitros del partido a cenar un día antes de la final, en donde Italia logra coronarse campeón. Son parte de los registros históricos. Sabemos que la cita planetaria tiene que ver con sociedad, con política y también con la historia, que no se hace aparte en todos estos hechos y no tan solo se trata de la redonda haciendo disfrutar a los demás, ni 11 contra 11 corriendo detrás de un balón, sino que son hechos históricos que también empañan y también enriquecen al mundo fútbol. Claro, o sea, es todo parte de un contexto mundial, ¿cierto? En los diversos mundiales que se han vivido a lo largo de la historia. Por ejemplo, ahora, la guerra entre Irán y Estados Unidos, donde Irán finalmente estaba ahí en la duda si iba a participar o no de la cita mundialera. Bueno, lo hará. Entonces, claro, finalmente todo acá, Jade, está conectado. Así es, y no es el único mundial que está bajo un régimen, era totalitario, sino que también en 1978 hay otro mundial, el de Argentina, en donde también se da bajo el contexto de una dictadura. Así que el fútbol y la política y la sociedad siempre están ahí unidas. Oye, yo te quiero hablar de otro tema, de un partidazo, en donde todo el mundo tiene que tener los ojos puestos, porque el día de hoy se va a disputar algo muy importante sobre todo para los cruzados, más que para el fútbol chileno, porque ya tenemos un clasificado, que es Coquimbo, que dio el vamos para la siguiente fase del muere-muere en la Copa Libertadores, sino que la Universidad Católica, que hoy en día es puntera de su grupo. Pero ¿qué es lo que pasa? Se mide ante Boca Juniors, un elenco bastante complicado en el cual está Leandro Paredes, que es la gran figura, campeón del mundo, pero justamente se define todo en la Bombonera, en la cancha de Boca Juniors, del cuadro Ceneice, y mucho se está hablando de qué es lo que puede pasar en este partido. Mira, si podemos pasar a revisar también
cuál va a ser el balance de este partido, porque no es cualquier duelo, sino que también es un grupo que está bastante apretado en todo contexto. Porque hoy en día, mira, este es el partido de hoy, Boca Juniors versus Universidad Católica. Católica está haciendo las cosas muy bien. De hecho, ganó su primer partido en el Claro Arena ante Barcelona de Guayaquil y con eso se posicionó en el primer puesto de su tabla. 10 unidades. Segundo Cruzeiro con 8, que se mide ante Barcelona el día de hoy a la misma hora. Y Boca Juniors versus Católica. ¿Qué es lo que pasa? Que Boca tiene 7 puntos. Si gana, empata con 10, pero aquí ya no rige la diferencia de gol. Lo sacó la Conmebol, sino que ahora el primer balance para dividir, para ver quién es el que pasa, es el cruce entre ellos. Si la Católica llega a perder, primero, perdió su partido de local, 2-1, y perdería este, y quedaría eliminada, sino que optar solamente por el cupo de la Copa Sudamericana. Por eso es imperioso que el día de hoy la Universidad Católica por lo menos logre empatar, sumar un punto para así asegurar su clasificación. Ya, eso es importante entonces, o sea, ganar o empatar. Sí. Si pierde, ya queda eliminado. Exacto, pero claro, han sucedido ciertas cosas que han llamado la atención. Una de las más importantes era la designación del juez, del que está encargado de impartir la justicia. Muchos hinchas de Católica exigían que por favor sea un juez que se esté jugando algo, al igual que nosotros, un juez que esté en la lista, en la nómina, en la prenómina para ir al Mundial. O sea, que este partido signifique algo para que todos se jueguen algo, el árbitro y los equipos. Bueno, ¿qué es lo que pasó? La Conmebol designó a Wilmar Roldán, un juez que ha tenido varios hechos ante Chile, sobre todo en la última Copa América en Estados Unidos, en donde no cobró un penal y tampoco una expulsión. Muchos, ya se ha transformado en una especie de meme. Si te dirige Wilmar Roldán, algo turbio va a pasar. Lo concreto es que Wilmar, este juez colombiano, no va a ir al Mundial. Tiene 46 años y la FIFA le dice, no quiero gente de tu edad, quiero optar por gente más joven. Y justamente lo que exigía el hincha cruzado de que sea un juez que se juega algo, bueno, no va a ser, iba a ser el colombiano. Así que esperemos que la Católica pueda por lo menos rescatar un empate y sellar su clasificación a los 16 mejores del continente. Eso, por los hinchas también cruzados que están muy esperanzados. Sí, oye, es la ola de calor. Él mantenía una racha de 29 partidos seguidos ganando. Esto es muchísimo. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, 33 grados a la sombra era lo que se estaba viviendo en París y es por eso, de que terminó acalambrándose y decidió por retirarse del partido. Y culminó perdiéndolo. Bueno, esto es lo que dice Sinner, el número 1 del mundo, ante este hecho que ha llamado poderosamente la atención en todo el mundo. Me desperté en la mañana y no me sentía muy bien. Mira, Shanghái fue duro por la humedad. En Australia hacía mucho calor. Y aquí hacía calor, pero estaba bien. No era que me estuviera muriendo de calor. Bueno, enhorabuena para Sinner, que se recupere de la mejor forma y esperemos que vuelva pronto a las canchas. Bueno, unos que vuelven a las canchas son las selecciones y Mega sabe muy bien de eso. Y hay una invitación, si eres amante del fútbol, mira, te invito a revisar la siguiente invitación de Mega Go. Vamos. Los amistosos previos al Mundial están en Mega Go. El cuadro cafetero afina los últimos detalles con 2 partidos imperdibles. Lunes 1 de junio a las 19 horas, Colombia versus Costa Rica. Domingo 7 de junio a las 19 horas, Colombia versus Jordania. Vive el fútbol internacional en Mega Go, exclusivo con Plan Pool. Yo sé que todavía hay viudos de Jorge Sampaoli. Yo les digo que Mega lo va a traer de vuelta. ¿Y sabes dónde? Mira, ¿dónde? Te invito a revisar la siguiente invitación también por Mega Go. Bueno, Gerardo Peluso, ya lo dije, Juan Manuel Olivera, Victorino, el Rafa Larra y los que están ahora en el club, que son el Edu, Charlie y Marcelo, obviamente si pueden venir van a asistir. Bueno, ya saben por dónde va a ser pasado el partido, por Mega Go, lo esperamos ahí. Este 17 de octubre los dejo a todos invitados que vengan a pasar una linda tarde, a acompañarme y disfrutar de una tarde-noche inolvidable.
Bien, pues así, la despedida entonces de Matías Rodríguez. Gracias, Jade, por todo este reporte, que esté muy bien. Un abrazo, nos vemos, Quedamos Mari. pendientes de la Católica y gracias por habernos acompañado durante toda la tarde.